esta muestra sea compatible con alguna enfermedad hematológica. El consorcio EuroFlow son 23 países que empezaron a trabajar en el 2006 y que actualmente siguen activos, llevando a cabo una continua modificación de las versiones de los paneles de cada uno de estos para diferentes enfermedades. Este es el algoritmo con el cual siempre se analiza una muestra. Se inicia contestando una pregunta clínica y eso es algo importante. El clínico nos debería de proporcionar la mayor cantidad de información que nos pueda dar, porque eso nos ayuda a saber por dónde vamos a iniciar el camino de la identificación. Y ha dividido en tubos de tamizaje, que este es un tubo para leucemias agudas mieloides, este es un tubo para la identificación de los linfocitos, ya sea B o T. En un solo tubo de 8 colores podemos nosotros identificar si esta neoplasia es linfoide B, linfoide T o linfoide NK. Inclusive también nos puede dar orientación para sospechar otros síndromes linfoproliferativos crónicos, para el cual luego desarrollamos un panel específico para los síndromes linfoproliferativos crónicos B. Igualmente también tenemos un panel que está definido para otro tipo de alteraciones como serían todas las neoplasias T, y también un panel específico para el análisis de células escasas en muestras como líquido cefalorraquídeo u otros líquidos biológicos como el pleural, peritoneal, etcétera. Después pasamos a la identificación de cada uno de los paneles para ya clasificar nuestra enfermedad oncológica. Rápidamente les comento cómo fue el proceso de estandarización para el panel de discrasias de células plasmáticas. El caso de hoy fue un mieloma. El consenso EuroFlow finalmente obtuvo 2 tubos con 16 marcadores, pero el trabajo que llevaron a cabo no solamente fue muestras de pacientes que tenían mieloma múltiple o gamopatía monoclonal de significado incierto, sino también tenía entidades reactivas y sobre todo pacientes que tenían otro tipo de situaciones con una enfermedad policlonal, con una gamopatía policlonal. Y el proceso llevó a que se hicieran 6 diferentes combinaciones de paneles. Esto fue de 100 muestras, 38 fueron de mieloma, 23 de gamopatía monoclonal de significado incierto, 10 pacientes sin discrasia de células plasmáticas que se sometieron a una evaluación de médula ósea en el momento de diagnóstico, 6 muestras con MGUS, con sospecha de discrasia de células plasmáticas, 1 con plasmocitoma, 1 con paraproteinemia IgM. Hubo 2 pacientes con leucemia de células plasmáticas, que es otra entidad que gracias al inmunofenotipo se ha identificado que tiene inclusive una identificación totalmente distinta, porque todos ustedes saben, el comportamiento clínico también es muy diferente. 13 en etapas de regeneración después de quimioterapia, en otras entidades no de discrasia de células plasmáticas, y 8 muestras normales de médula ósea. Todo esto lo llevaron a cabo en diferentes laboratorios de citometría de flujo, ¿sí?, en donde se llevaba a cabo un panel armonizado que el jefe de ese laboratorio había diseñado años antes y con el que ya llevaban trabajando mucho tiempo. Entonces, les llegan los de EuroFlow con estas nuevas versiones de anticuerpos, y finalmente después de 6 ensayos, este es el panel actual que se tiene para identificar a las células plasmáticas de todas las discrasias de células plasmáticas que actualmente conocemos. La ventaja de lo que proporciona el inmunofenotipo en el caso de las discrasias de células plasmáticas es que no solamente nos identifica el mieloma múltiple, nos puede identificar la leucemia de células plasmáticas, que como vamos a ver más adelante tienen fenotipos totalmente diferentes. Una característica de los paneles de EuroFlow para poder combinar todos los tubos de los marcadores es que tienen un grupo de marcadores definidos como esqueleto o backbone.
Esos marcadores, en el caso de mieloma múltiple, pues van a ser el CD45, el CD19, el 38 y el 138. ¿Por qué? Porque simplemente una célula plasmática normal es 38 positiva, 138 positiva, 19 positiva y 45 positiva. La célula plasmática anormal pues ya cambia en esas expresiones. En un mieloma múltiple sería 45 negativo y 19 negativo. Y aquí tenemos en el tubo 1 el panel, lo vamos a ver más adelante, el panel para diagnóstico, y en el tubo número 2 Euroflow ha colocado marcadores pronósticos que si presentan las células plasmáticas hablan de un peor pronóstico, como sería el 28 y el 81, contra el 27 y 117, que su presencia indicaría buen pronóstico en el mieloma múltiple. ¿Cuáles fueron los objetivos? Y aquí traigo otro ejemplo con la leucemia linfoblástica aguda de precursores B. Identificar, cuantificar y caracterizar a la clona de la enfermedad. Identificar para leucemia linfoblástica B, pues había que poner un marcador que fuera común de todas las etapas de las leucemias agudas linfoblásticas, desde la Pro-B hasta la leucemia linfoblástica B madura, como es el CD19. Marcadores celulares de inmadurez, el CD34 obviamente, que es muy importante sobre todo en la leucemia aguda linfoblástica, porque hay linfoblásticas CD34 negativas, las maduras son 34 negativas y las Pre-B2 ya son CD34 negativas. El marcador de población hematopoyética común leucocitario de preferencia en la citometría es el CD45. ¿Sí? Y los marcadores de características físicas, es decir, el tamaño y complejidad, no olvidar que eso es muy importante y que de ahí siempre partimos. ¿Sí? El tamaño y la complejidad de una célula que se va a ver con la dispersión frontal y la dispersión lateral de la citometría de flujo. Cuantificar obviamente es importante porque el diagnóstico de una entidad hemato-oncológica pues depende de la cantidad de las células anormales. En el caso de mieloma múltiple, la gamopatía monoclonal de significado incierto, el criterio es tener menos de 10% de células plasmáticas anormales y el más del 10% ya cumple el criterio fenotípico de mieloma múltiple y morfológico también. Y la evaluación del tratamiento con el concepto que actualmente ya en todas las entidades hemato-oncológicas se utiliza para evaluar respuestas a diferentes terapéuticas, como es la enfermedad mínima residual. Caracterizar también es un objetivo de los paneles de Euroflow, y en el caso de este ejemplo de la leucemia linfoblástica B, se incluyeron marcadores de la maduración, es decir, del CD10, CD20, 34 y 38, las inmunoglobulinas de superficie, el TDT. Obviamente que para diferenciar y para poder identificar bifenotipicidad, pues obviamente que se incluyen marcadores que pueden, en el caso de linfoblástica B, si se expresan, considerarse de infidelidad de linaje. Algunos llaman promiscuidad de linaje, yo prefiero llamarle infidelidad de linaje. CD13, 33, 15, que son marcadores mieloides específicamente, o sea, 65 y 123 se deben de incluir en un panel como en este caso el de Euroflow. Y marcadores relacionados con la presencia de aberraciones genotípicas. Esto es lo más importante que puedo yo decir en relación a un panel de Euroflow, que está incluyendo marcadores relacionados a aberraciones específicas, genotípicas específicas. Y el factor pronóstico, que también es importante. En leucemia linfoblástica B también hay marcadores que están relacionados a los de aberraciones genotípicas, pero que se consideran también de significado pronóstico. Este es el panel de leucemia linfoblástica aguda B de Euroflow. Como ustedes pueden ver, es el tubo de tamizaje donde podemos ver el marcador CD45 que nos va a definir la positividad tenue, el de una célula inmadura, y aquí podemos ver
los 4 tubos donde cada uno de ellos repite los marcadores esqueleto para no perder nunca el análisis multiparamétrico de la misma clona celular. Y lo que les mencionaba, en el tubo 1 tenemos el 66C, que es un antígeno de superficie relacionado a, relacionado a la translocación 922. Tenemos en el tubo 3 al CD9, que está relacionado a la translocación 119 a la 1221. En el tubo 4 están estos marcadores, específicamente el NG2 y el CD24, relacionados a la translocación 411. Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones no tenemos la posibilidad de un estudio citogenético. La otra posibilidad o la otra ventaja de usar el inmunofenotipo es que podemos definir este proceso de diferenciación. Aquí podemos ver estas células CD19 positivo más intenso, 45 positivo más intenso, que son células maduras, que está intermedio, que serían los linfocitos pre-B, y definitivamente estas 45 tenue podrían ser unos linfoblastos. Por lo tanto, el proceso de diferenciación de la célula B se puede obtener solamente al combinar y revisar estos dos histogramas donde combinamos el CD10 con el CD20 y el CD34 con el CD38 para poder ver ese proceso de diferenciación normal de la célula B. Y bueno, también ustedes ya están familiarizados seguramente con los cintogramas, donde en este caso presento el trabajo de inmunofenotipo de la diferenciación de la célula normal B, y que esto igualmente lo utilizamos para la identificación de las leucemias linfoblásticas B. Un algoritmo que también se utiliza tomando en cuenta, primero que todo, el tamaño de la célula, lo cual nos puede hablar de una hiperdiploidía o un número normal de cromosomas,